De Tropicana, así que prepárense para hacer sus preguntas. Vamos a hablar de tema de pensiones, vamos a hablar con él sobre cuántos colombianos están pensionando en la actualidad, cuánta gente está en colpensiones en la actualidad, en los fondos también privados, cómo está este movimiento, de qué manera se van a modificar las reglas de juego con la reforma pensional. Así que, doctor Dusan, bienvenido a Tropicana, está su casa, ¿cómo vamos? Pues definitivamente bien, madrugando como todos los días. Contentos porque seguramente hoy se van a afiliar mucho más gente con pensiones. Mire, aquí Diariamente normalmente nos están saliendo mucha gente afiliados. Hoy ya estamos acercándonos a 7 millones de afiliados y eso es muy importante porque en la medida en que la gente se afilia, más pensionados vamos a tener en Colombia y resolviendo los temas que son tan graves porque la gente no cotiza. ¿cuántos colombianos actualmente están en colpensiones? En Colpensiones están 6.797.715 colombianos, pensionados 1.642.074, pero con un dolor de alma. Que 3.900.000 colombianos no cotizan en nosotros, en Colpensiones. Y en fondos privados de pensiones, 11 millones no cotizan. Lo que quiere decir que hay 15 millones de colombianos que no cotizan. ¿Y qué pasa si uno no cotiza? O sea, que no se puede pensionar. No se puede pensionar porque no compra semanas. Y entonces, si no Claro. compras la semana, no se puede pensionar. Son 1.300 semanas, 57 años, tienen que cumplir las damas y los hombres tienen que cumplir 62 años. Doctor Y Dusan, hay que llamarles la atención a los patronos. En primer lugar, decirle, óyeme, páguele a sus empleados, cotice. El gobierno, que también es descuidado, gobiernos municipales, gobiernos departamentales, secretarios de despacho, de cultura, etcétera. Hay mucha deuda. Creo que los departamentos y municipios le den a Colpensiones cerca de 8 billones de deuda porque no le han pagado a la gente. Pero además, los que están independientes, el que va en el taxi, el que nos está escuchando a esta hora en la casa, el que está en los centros comerciales. Hoy hay actividad comercial de muy temprano, pocos Sí, días claro. antes del 24. Todos los que están en este momento escuchándonos en Tropicana, le tenemos que decir qué mejor regalo en Navidad, que parte de la prima pague la deuda que tiene por semana y va ayudándose a su pensión. Porque es que uno dice, no, es que yo estoy tan joven, tengo 30, 40 años. Sí. No, señor, no se pongan a pensar eso porque el mañana es hoy, El permanentemente. sí. Hay Eso que es- estar trabajando permanentemente. ¿No? Ese es un tema muy sensible, Jota, porque es bueno que la gente lo entienda. Para que haya pensionados o haya más pensionados, todos los jóvenes que tienen una vida laboral activa tienen que cotizar, porque básicamente la pirámide pensional se sostiene es sobre los que trabajan y los que van cotizando. Sí. Y vamos dando, digamos, pasos grandes en la medida en que haya más gente cotizando, pues va a haber más posibilidades de que muchos más colombianos se puedan pensionar en Colombia, presidente. Sí, y además una cosa supremamente importante. En la medida en que la gente cotiza, se mejora el presupuesto para pagar cumplidamente las pensiones, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa muy, muy importante en Colombia. Muy importante en Colombia. Es que los fondos, la gente que está en fondos privados pasa con pensiones. Y ello indica que este año han pasado cerca de 90.000 colombianos que han pasado con pensiones. Qué berraquera. Y implica más o menos unos 11 billones que Sí. entran, por supuesto, al presupuesto nacional, al fondo pensional de Colombia y vamos generando el ahorro. Porque a uno le dicen, es que los jóvenes le van a gastar la plata de los jóvenes para pagarle a los viejos. Y uno se pregunta, y es que los viejos no fueron jóvenes, y es que los jóvenes ¿No de van pa' hoy allá? no van para allá. No, pero además, ¿y quién les dio el estudio? ¿Quién los llevó al Claro. colegio? La A la gratitud. universidad? ¿Quiénes son los que están dándole toda la alimentación? Mire, les pongo un ejemplo, Jairo y Bota. Los pensionados de Colombia le den a los bancos y a las cooperativas 34 billones en préstamos. Y un viejo pensionado en 2 salarios mínimos, un salario mínimo. ¿Por qué se endeuda? Se endeuda porque le está ayudando al nieto, al hijo, a pagar la universidad, Sí, claro. a pagar el colegio, a crear una pequeña empresa, a hacer dos. Nosotros le hemos dicho a los bancos, hombre, bajen los intereses, así como el Banco de la República se atrevió a dar un pasito muy, muy chiquito, muy cortico. Yo creo que en adelante hay que buscar mecanismos que definitivamente trajemos en esa dirección. Y lo otro, hay que decirle a los jóvenes, ahorren,
¿Por qué no ahorran? Con nosotros pueden ahorrar en los beneficios especiales. No les gusta ni tener trabajo, ahora van a estar ahorrando, doctor. No, pero hay que hacer la tarea porque Sí, vamos a generar empleo. Las 3 reformas que nosotros tenemos, la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, que es como la Santísima Trinidad para hablar de estos tiempos de Navidad, son 3 reformas que requerimos y que van a ser aprobadas en el próximo semestre en el Congreso de la República de Colombia y son complementarias. Si tenemos reforma laboral, hay más empleo estable y entonces la gente paga la salud y paga la pensión, pero además las cesantías las puede llevar al Fondo Nacional del Ahorro, que tiene una cantidad de subsidios para viviendas prioritarias y viviendas de interés social. Es que no tiene la base de datos de todas las pensionadas de Colombia, que me comparta el WhatsApp de ellas. A ver, joven señor, por favor. Hágame el favor, hombre. Una por una Empezamos, llamándola, bueno, hola perdida. Empezamos. Óigame, presidente, Ya, pero yo sí qué- quiero preguntarle qué dos bueno. o tres cosas puntuales. ¿Cuántos años tiene el presidente Colpensión? 72. Ya empezó con sus Ah, preguntas. usted ahí. ya se pensionó. Rato. No, no ha Hace cotizado rato. todavía. Ah, ya se Hombre, yo sí pensionó. coticé de más. Es uno de los 1.642.000 pensionados que tienen Colpensiones, No, ¿no? yo no soy de Colpensiones. ¿No? Yo me pensioné en el Fondo del Congreso de la República como senador de la República. ¿Eso es un fondo especial? Que, Un fondo especial sí. que lo tiene y existe. Hay hay un proceso pensional normal que es de Colpensiones y los fondos privados y quedaron los regímenes excepcionados que son las fuerzas militares, la Policía Nacional y quedaron en ese tiempo Telecom, usted recuerda, Caja ajá. Agraria, Ecopetrol y los educadores y educadoras de Colombia. Esos son más o menos unos 525.000 pensionados que se pagan con otros recursos que no corresponden a estos 18.4 billones que el gobierno nacional le entrega a Colpensiones y con ello yo pago pensiones. Pero le cuento esto, Jairo y amigos, en este año el presupuesto de la nación para pensionar fue de 18.4. Yo regresé 2 billones y medio al presupuesto nacional, porque en la medida en que la gente se afilia más, en la medida que se traspasa de los fondos privados a Colpensiones, me van sobrando recursos que fortalece el fondo pensional en Colombia, que en la ley va a ser manejado seguramente por el Banco de la República, es un fondo que se cuida. Y además yo ahorro, nosotros ahorramos en Colpensiones, no hacemos gastos innecesarios y devolvimos al Fondo Pensional Colombiano más de 320 Pero, mil millones. presidente, hay de alguna manera, hay que decirlo también, estas cosas hay que abordarlas sin dolor, sin anestesia. Hay una especie como de terrorismo mediático diciendo que es que el país se va a quedar sin fondos para poder responder por las pensiones en Colombia. ¿Cuál es la realidad y cuál es la perspectiva? Es decir, ¿cómo ve usted el país en este tema pensional en los próximos 20 años? La reforma pensional tiene 32 años, la ley 100. Y se hizo en un momento de crisis de las pensiones en Colombia y los temas de seguridad social. Sí. Usted recuerda que la Caja Nacional de Previsión, el Seguro Social, las cajas departamentales y distritales de pensiones, de cesantías, todas se quebraron por la corrupción, por los malos manejos y posteriormente en la Ley 100 con una política impuesta desde fuera que se había experimentado en Chile en la época de la dictadura del dictador Pinochet, igualmente en Argentina. En algunos países se estableció un método mixto de pensiones y seguridad social en fondos privados, en EPS y en fondos públicos. Lamentablemente solo quedó Perú y Colombia en esos fondos, ese sistema mixto público-privado. Pero definitivamente en estos 30 años no se ha quebrado el Estado colombiano para pagar pensiones, siempre están en el presupuesto nacional, están en los fondos, se tiene reservas en todo el territorio nacional. En esta nueva ley que ya es necesario hacerla, la estamos proyectando, Jairo, a 50 años. Ya. Es una ley que se proyecta a 50 años, hay que pensar en fondos estables, en un proceso, digamos, revolucionario para buscar que la gente primero cotice, los patronos coticen, pero mire la situación que tenemos. Hay 4 millones de colombianos hoy que no se pueden pensionar y que tienen más de 65 años de edad. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a dar un recurso a partir del año entrante, que es una promesa del señor presidente Petro de 232.000 pesos. La gente que no tiene nada y lo va a tener ¿Cada cuánto? hasta que mensualmente. Vamos a Mensuales, hacer es como una mesadita mensualmente, mensual. Una mesadita. Lo que pasa es que no se sustituye. Ajá. No se sustituye cuando muera, definitivamente. Ahí queda.
Ahí queda así, pero no existe. Ellos no cotizaron, no tienen recursos. Están en la pobreza extrema que se mide por presidente, el CISBEN. también hay que decir las cosas como son. El país ha mejorado mucho en el tema de la cultura pensional. Yo sé que no se ha llegado, digamos, al límite donde todo el mundo salga pensionado. Me imagino, yo no conozco las estadísticas de Alemania ni de España, pero en Colombia poco a poco hemos ido avanzando también. La gente va entendiendo que es responsabilidad, no solamente con su presente, sino con su futuro, cotizar para poder tener un futuro o una vejez más tranquila. Pero pensemos si hay 11 millones de colombianos en los fondos privados que no cotizan. 4 millones cercanos de colombianos que no cotizan en Colpensión. Son 15. Activos laborales en Colombia son 25 millones. Entonces, cuando recibamos la reforma pensional, porque todos van a Colpensiones, hasta 3 salarios mínimos, la pregunta es, ¿y qué hacemos con los 15 millones de colombianos que no cotizan? Hay que hacer la campaña más grande para decirle a la gente, por favor, coticen, pónganse al día, compren la semana, porque si no estamos en una situación crítica, estamos envejeciendo, si no hay una situación de renovación, como se dice, los jóvenes hoy nos gustan tener hijos, hace 10 años era 6.7, sí, claro. Ahora es 1.4, 1.6. Y 2 perros. Y eso tenemos que, trabajar dinámicamente en eso. Y esa es la tarea de Colpensiones, ir donde los jóvenes. Yo con mi equipo de comercial vamos con todo el equipo directivo, los vicepresidentes y vicepresidentas, mis directivos, los jefes de punto, la movilización que estoy haciendo a través de los BED. Voy a ir a todos los alcaldes del país a decirle a los alcaldes nuevos, por favor hagan la campaña, paguen, coticen, ayúdenle a la gente con subsidios a sus pensiones. Igual hay que ir a las universidades, hay que ir a los colegios. Hoy está usted en Tropicana, que es la emisora más escuchada por los conductores en Bogotá. Sí, hay que decirles, por favor, coticen. Y la forma de cotizar los señores conductores de los taxis nuestros maravillosos, la gente de otros servicios públicos, personales, los señores están en los buses, en todas partes, mire, hagan un esfuerzo, uno se toma al fin de semana 5 cervezas, 20 cervezas, un petaco al mes. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué carajo no gasta 40.000 pesos y va y los cotiza en el fondo pensional y él va comprando y comprando semanas? Démosle ese mensaje a la gente. Claro que ¿cuánto no le dice, qué le van a regalar de la vez? Le llevan a uno unas botellas de trago, unas galletas, y uno dice, y qué rico que le llevaran mejor una consignación en una cuenta. Dice, le consigné para abrirle la cuenta a Colpensiones. Hay que trabajar en esa materia para que la gente tenga esa oportunidad. Y esa es nuestra campaña. Ustedes vieron que el señor presidente, en el balance que está haciendo con sus señores ministros y los presidentes y directores de instituciones importantes, yo he participado en las 2 reuniones esta tarde, volvemos a las 3 de la tarde, ha sido insistente en lo social. Hay que ir por la reforma laboral, hay que ir por la reforma pensional, hay que ir por la reforma a la salud. Más duro ha sido la reforma a la educación superior, y el presidente dijo, es que sí, va a ser gratuita la Universidad Colombiana a partir del próximo año, ordenado a ser en un año universidades en el territorio nacional, fortalecer digamos, la capacidad de los jóvenes de ser mucho más inteligentes, más estudiosos, y con ello yo voy caminando a decirles, afíliense a Colpensiones. Sí. El señor joven que tiene 21 años está en la universidad, mi hijo que estudia periodismo con ustedes en una universidad, si le sale competencia, no, él dijo que venía a trabajar a Tropicana. Porque no, aquí obviamente. Problema. Entonces, aquí se pensiona, mire Jairo. Sí. Entonces, Jairo entró haciendo las prácticas y mire. Sí, va bien. ¿Sí? Entonces, tenemos la posibilidad indiscutible de decirle a ese grupo de ciudadanos y ciudadanas, y también promoverlo a través de los jóvenes, de las universidades, de las mujeres. Sí. Mira, la mayoría de las pensionados en Colpensiones son mujeres, como mis funcionarios. Yo tengo cerca de 3.000 funcionarios y la mayoría, el 67% son mujeres, sí. Profesionales todos, además, especialistas todos, con estabilidad grande y comprometidos fuertemente por hacer esta campaña. Esta campaña es maravillosa de que la gente se afilie a la salud. ¿Por qué no? Que la gente se afilie para tener su cesantía y pueda comprar su vivienda, ¿por qué no? Y también, por supuesto, a la pensión, porque prontamente los son 57, además las mujeres a los 57 años están activas, trabajan, pueden tener su pensión y tener un ingreso adicional. Igual claro. Los hombres a los 62 años son jóvenes.
¿no es cierto? Y siguen igualmente trabajando y Y trabajando. hoy las mucho en ese campo. expectativas de vivir en Colombia están por encima ya de los 80 años. Están por encima de los 80 años. Hay ministros mayores de 80 años y funcionarios en el gobierno nacional también mayores. Y miren ustedes la longevidad. En Estados Unidos están compitiendo dos viejos por la candidatura a la presidencia próxima y superan Claro, los son 80 dos ancianos años, que están ¿no es peleando en la cierto? presidencia. Y en claro. Europa También es que ya se dan igualmente. garras de par. No, es que ya están. Mire Biden, que no sabe ni para dónde saludar. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Están escuchando al presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán. Y qué buena conversación para que la gente esté ahí en casa, en su negocio, en el carro, escuchando atentamente todo lo que está pasando en Colpensiones, lo que está pasando con la reforma pensional. Miren, me pasaron aquí los datos, Jairo, para hacer análisis. Mire, la entidad cuenta con 6.797.715 personas afiliadas acumuladas, de los cuales el 53% son hombres y 47% son mujeres. En este año 2023 se tienen 164.074 nuevos afiliados. Es el dato que nos dan aquí en Colpensiones, la ciudad con mayor número de personas. Está creciendo la tasa de afiliación. Está creciendo mucho. Está creciendo la tasa de Y eso afiliación es a muy Colpensiones. importante para nosotros. La ciudad con mayor número de personas pensionadas es Bogotá, donde se concentra el 28.7%. Pensionados por vejez, 1.185.739. Pensionados por invalidez, 79.967. Y pensionados por sobrevivientes, 375.368. Los oyentes tienen muchas preguntas, las están enviando. No las he puesto todavía porque estábamos iniciando nuestra conversación de las notas de voz. Todavía las tengo ahí. Pero si usted quiere hacer una pregunta, 350-675-109. Quería preguntarle antes de recibir a los oyentes, y es, ¿hay más afiliados actualmente entonces en el fondo privado que por encima de Colpensiones? La gente se afilió a fondos privados en una campaña exitosa que ellos hicieron. Los inscribieron, pero no cotizan. Ellos realmente fueron a las universidades, a las empresas, hicieron una promoción, las propias empresas. Además, ustedes saben que los fondos privados de pensiones, los dueños de los fondos privados de pensiones, además como los medios de comunicación en su mayoría, son de bancos, los dueños de los bancos en Colombia. Hicieron esa campaña, lamentable es que la gente no cotice, ellos no han hecho mucha campaña por la cotización y tienen los recursos desde la época de la ley 100, que en la medida en que la gente se pase a Colpensiones los tiene que pasar, y pasada la reforma pensional, Jairo dice, a partir de la reforma pensional todas las colombianas y colombianos son de Colpensiones, hasta 3 salarios mínimos. Quien quiera más de 3, 4 en adelante hasta 25, cotiza en un fondo privado, mantiene su dinero, no lo puede retirar como lo hacen hoy, sino que lo mantiene y después lo pasa a Colpensiones y él puede decir yo tengo 7, 8, 9, 10 salarios mínimos, pero no se subsidian. Es de 1 a 3, esas pensiones altas que antes se subsidiaban con recursos del presupuesto nacional, eso se acaba a partir de la reforma pensional, que además tiene muy en cuenta un pilar solidario para que los colombianos que aportamos, que tenemos mejores ingresos, podamos dar ese aporte del 12% para ayudar a los pensionados pobres y humildes de Colombia. Pasen ustedes hoy, pensemos que estamos a 2 días de Navidad y esos 4 millones de colombianos que no tienen un solo peso después de los 65 años le produce una angustia. A mí me impactó muchísimo la historia del par de viejitos que viven en el aeropuerto El Dorado. Se fueron a vivir porque no tienen dónde vivir. Señor. Es un señor de 70 años, ¿cierto? Y una señora de 90 años están viviendo en el aeropuerto El Dorado porque no tienen casa, no tienen vivienda y seguramente ni siquiera tendrán pensión, por supuesto. Yo sí creo que hay que pensar también, 3 millones de colombianos hoy no tienen ningún tipo de, mayores, digamos ya mayores, no tienen ningún tipo de pensión. Por eso, señor presidente, en estos días lo dijo con severidad, vamos a pagarle, porque somos un motor del cambio, somos un motor de transformación y estamos pensando en los pobres. Y si estamos pensando en los pobres, los ricos tienen que ganar menos. La reunión de Cartagena, el señor presidente con los dueños del poder económico en Colombia, de alguna manera de cierta influencia sobre el poder político, se les hace un llamado de atención, igual que a todos los empresarios de Colombia. Un político que aspira a ser gobernante tiene un programa de gobierno político y tiene que ser un programa político realizable. El Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado mayoritariamente en el Congreso Nacional, que es la hoja de ruta del señor presidente Petro, está indicando los factores fundamentales para poner en práctica el Estado Social de Derecho. Por eso la reforma, ya tenemos reforma rural, la reforma agraria. El SENA está formando a la gente para volver a reactivar el campo colombiano y los campesinos nos dicen, bueno, necesitamos
créditos baratos a través del Banco Agrario se va a hacer. Hay una instrucción precisa del señor presidente Petro en esa materia. Vamos a tener maquinaria para el campo colombiano y vamos a llevar la escuela al campo colombiano, la universidad al campo colombiano y por supuesto la tecnología. Así como yo estoy aumentando mi tecnología en este momento para que sea mucho más eficiente la prestación del servicio, también queremos extendernos y lo vamos a hacer a través del Ministerio de las TIC, de la Policía Nacional, del Ejército, con alcaldes, con gobernadores. Una revolución tecnológica es necesaria. Por supuesto que nunca estos aparatos reemplacen la inteligencia humana y el cerebro, porque antes usted le preguntaban en la escuela, sume, y usted hacía el esfuerzo rapidito, si no se ganaba, para un golpecito del profesor o del papá en la Con casa. las manos uno decía Sí, 5, 10, 15, exacto, 20, sí. 21. Ahí tan, llevaba, tan, tan. pero ahora si no utiliza el aparato ese, entonces la gente empieza a olvidarse y desarrollarse. Doctor Pero Dusan, la tecnología nunca reemplazará el papel. Y yo se lo digo ayer que no había papel higiénico en el baño. doctor Dusan, ¿es fácil o es difícil pasarse a Colpensiones? No muy fácil. ¿Cuál es el proceso? Usted sí está en un fondo privado pensando. Es que a mí me dicen que eso es sabroso cuando ya uno está ahí cotizando y va rumbo a pensionarse, que uno sabe que va a la fija terminar en Colpensiones o estar en Colpensiones. Entonces, Claro, ¿cómo pero lo hago? La gente que está en fondo privado manda una carta a fondo privado diciendo que quiere trasladarse a Colpensiones ¿Y ya? y le responde. Si no responde, nosotros le hacemos la doble asesoría desde Colpensiones y le decimos a la gente, venga a Colpensiones. Eso no le dice al fondo privado que uno quiere pasarse. Sí, claro, y además porque... ¿Y ellos a regañadiente o cómo lo hacen? No, pues ellos por supuesto que están en la... Ahí está la competencia, indiscutiblemente. Pero yo creo, por ejemplo, a mí me han dicho que toda la gente tropicana se está trasladando en estos días que he estado en varios medios de comunicación. La gente, Sí. cuando salgo, entonces aquí la doctora Jimena o la doctora Paola Palmarini, que andan con nosotros aquí en esta campaña, le dicen, hágame una asesoría. Y varios ya se han pasado a Colpensiones. ¿Y quién le hace la asesoría? Es decir, la gente puede llamar a un número o a escribir. Sí, claro. Nosotros Contémosle a los tenemos oyentes de Tropicana, La pues. página web permanentemente se da. Nosotros tenemos 85 puntos Ok. que se llaman PAC, puntos de atención ciudadana, y recorremos todo el país. Nosotros insistimos, la página web está actuando eficientemente. Le cuento que nosotros tenemos una asesoría tecnológica, integramos una comisión, llegué a Colpensiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la empresa de teléfonos de Bogotá, con Indra, con Telefónica España, con universidades como Brío, que es una cosa que está haciendo en la Universidad de Caldas. Tengo 117 ingenieros, los estamos formando. Precisamente hoy cierro. Hoy ¿Ah, cierro sí? a las 3 de la tarde. Yo no me voy. Pues no, ¿Oye la otra- rumba de despedida? No, ya la hicimos. Sino que Hoy de vamos- lancheta en Colpensiones. Vamos a limpiar el aparato tecnológico de Colpensiones y avanzar. A borrar me- todas las no, carpetas de porro. la mejor ancheta que nosotros le damos a la gente es decir, afíliese a Colpensiones. Esa propaganda es afíliese a Colpensiones. Y la Súper. gente nos va a agradecer, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente que no había entendido el tema y le faltan unas semanas avanza. La reforma pensional va a decir esto. Las personas que tengan mujeres hasta 999 semanas, Ok. para completarla, la pensionamos si tiene el requisito y de su pensión descuenta las semanas que le faltan. Igual los hombres, es decir, para que la gente hay que generar estímulos para que los ciudadanos y ciudadanas se pensionen y coticen, porque es necesario que coticen. Y sobre todo yo le he llamado la atención con respeto y con aprecio a todas las personas que tienen empleados. Imagínense ustedes, todos los de almacenes, Sí. bares, cantinas, la gente que está Los dueños de los taxis. los Rappi, los dueños de los taxis, los San Andresitos, etcétera, en todas los campesinos, que ellos dicen, yo tendré yuca para siempre, no. Yo, ¿pa' qué Entonces tanto los pensionando esa cafeteros, joda? yo he ido al mar a hablar con los pescadores en el río Magdalena, etcétera. Vamos a hacer el año entrante precisamente una gira nacional para decirle a la gente, no importa que usted no devengue mensualmente un salario fijo, sencillamente va a una tienda Sí. de Colpensiones Ah. y cotiza. En el banco es el Oh, mecanismo Claro que realmente sí. fácil Qué- para qué- trabajar en qué- esa Qué buena materia. observación, Jaime, porque entre otras cosas... Doctor Jaime. Perdóneme. Es que yo Es que conozco- como se conocen de antes, No, pero es que- usted lo viera, Giovanotti, Lo cuando conozco. llegó. Óigame. Cuando se Ay, saludaron, doctor. cuando Ay, se saludaron. Jaime. ¿Ah? Ay, Jairo, hace tiempo no te veo, no, o sea. Porque Es que Jaime, Jaime- la pasa pelando de FECODE. ¿Cómo? Jaime Es que la Jaime pasa fue, pelando. Jaime fue presidente de FECODE, fue maestro rural. Óigame esto. Jaime Duzán fue maestro de escuela rural. La escuela de- Ahí en el Huila. en la San Luis. Claro, somos paisanos. Estuve en la escuela de San Alfonso y estuve en la escuela del Cuncal.
después fui director de unas 4 escuelas en Neiva, formé niños de preescolar hasta quinto de primaria, también dicté algunas clases en bachillerato, conferencias en la universidad. Y bueno, aquí estoy ejerciendo la labor. Bueno, él es un académico. Profesor mío, él me decía, a ver, cuéntanos el chiste, a ver si nos reímos todos. Y mira, aquí estoy. Oiga, Jairo, déjeme, yo le voy a pedir al doctor Duzana, al presidente de Colpensiones, si nos permite recibir dudas de los oyentes, del pueblo, de la gente, que eso es Tropicana, la gente del común, el que va en el amarillito, el que está ya en su negocio, el que va en el Transmilenio. Si usted nos dice, hágale y respondemos unas 3 preguntas, yo habilito ese WhatsApp porque está estallado de la gente que quiere hacer preguntas. No todos los días lo tenemos y la gente sí siempre tiene muchas dudas. ¿Se le mide o no? Claro, pero además en este momento mis conductores y mi seguridad está prendida de Tropicana. Yo termina la noticia y enseguida la prende. Mira, una pregunta que hacen es ¿qué beneficio adicional a los fondos privados tiene Colpensiones? ¿Se pensionan antes? ¿Se pensionan con más plata? ¿No hay tanto trámite? Es lo que están preguntando en Twitter. Lo que hay que decirle a la gente es que estar en la pensión en el fondo del Estado colombiano con pensiones es mucho más seguro, hay mayor estabilidad, la plata se maneja a través del Banco de la República, los fondos del Estado colombiano, y además, como decía mi padre, el Estado no se quiebra, no paga tan bien como uno quisiera, pero ahí va seguro. La prueba es que todos nuestros pensionados mayoritarios son de Colpensiones. Le digo esto una. Nosotros tenemos 1.600.000 y tantos pensionados y tenemos 6.700.000 afiliados. Pero mire, los fondos privados que tienen supuestamente 15 millones de registrados, solo tienen pensionados 300.000. Y yo tengo 1.300.000 más pensionados en este momento en Colombia. Y es una competencia, porque los fondos privados le dicen ahorre, pero cuando usted tiene 30 millones, 40 millones, le dice, ¿por qué no lo retira? Ese joven que tiene 28 años, 30 años, dice, claro, voy a gastar la plata para comprar el carrito. Sí, para el matrimonio, etcétera. Déjeme hacer una observación. La cotica, la casa, uno no sabe. Déjeme hacer una observación que me parece válida y me parece necesaria. Fíjese que usted dio en el clavo con una cosa que a mí me parece que es muy importante. Por ejemplo, a esta hora en Bogotá nos escuchan tenderos, pero a lo que da el tejo. ¿Quién ha dicho que un tendero no se puede pensionar? Claro, ¿Quién ha pueden dicho? Pensionar, claro que los tenderos pueden pensionar. Claro. Además, así como ellos van al banco a cocinar la plata que tienen para tener la tarjeta y al otro día ir a comprar, los tenderos tienen tarjeta de crédito, tienen tarjetas de débito, hacen sencillamente el traslado a Colpensiones mensualmente y cuando se den cuenta, tienen las 1.300 semanas, cumplen los 62 de años y dicen, puedo seguir con la tienda, pero tengo una pensión. Bueno. Claro. Bueno, Pues, me parece importante. Ustedes hablan muy sabroso, pero yo quiero ponerle el micrófono al pueblo a ver qué es lo que dice la gente a esta hora. En Tropicana, la más bacana, bacanísima. Oyentes de Tropicana, ¿qué dicen? Hola, Tropicana, buenos días. Yo llevo trabajando desde los 18 años y ya voy a cumplir mis semanas de cotizado, tengo 42 años. ¿Qué me espera hasta llegar a los 62 años? El resto de semanas cotizadas que sigo haciendo, ¿cómo va a ser retribuido después? Seguramente empezó muy joven, dice que tiene 42, ya está completando las semanas, pero ¿y la edad? Pero muy importante, hay que aplaudirlo. Además, ese es el mejor ejemplo. Porque si él sigue cotizando hasta los 62 años, su pensión va a ser mayor. Porque la pensión, que el que cotiza más de 1.400 semanas, va a tener el 80% de su pensión. Hoy es el 75, 70, etcétera, de acuerdo a lo establecido en la norma. Pero ese señor, hay que ponerlo de ejemplo, de estímulo, felicitarlo. Porque definitivamente hay que decirle a los colombianos, pongan cuidado a este ejemplo maravilloso que la gente está entregando en este momento. Más oyentes a esta hora de la mañana a través de Tropicana 102.9, el WhatsApp 350-675-109, 350. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Toca cotizar 57 años. Con 57 años cotizando, se compra uno como 3 apartamentos y tiene la pensión. Y no está esperando a morirse para que se le quede, para que se la quiten. En cambio, los apartamentos le pueden quedar ahí a la familia, a los hijos, bueno, y no se pierde esa platica. ¿Qué opina sobre esa opinión, sobre ese concepto? ¿Se compra unos 40.000 pesos mensuales? ¿Qué apartamento se compra? No sé, él dice, pero pues es respetable la opinión de él. Yo creo que la gente hay veces cree que cuando llegue a los 57 años
la mujer o a los 62 años, los hombres, dice que van a estar mejor con una renta para sus hijos o para su familia. Yo vuelvo a repetirle, los pensionados de Colombia deben 36 billones a los bancos. Casi el Muy presupuesto grave. de Bogotá. Sí, claro, casi el presupuesto de Bogotá. Muy grave que la gente cuando cumple su edad, se retira, debiera estar viviendo de otra manera. Los pensionados son poetas, son científicos, son historiadores, son espiritualistas, la gente que enseña, son profesores universitarios, son taxistas, Emprendedores. también emprendedores muchos. Igualmente, entonces hay que decirle a la gente, no se ilusionen de eso. Mira, un gran escritor decía que los hijos que hoy tenemos son la maravilla del alma. Yo siempre he dicho que, a mí me dicen, ¿de dónde queda el alma? Digo, en el corazón de mis hijos y mis nietos. Yo tengo harto que 5 sigas tan hijos esas maravillas. y 5 nietos. Pero lo que pasa es que cuando cumplen los 18 años, dice Saramango, se van de nuestros lados y solo regresan cuando nos necesitan. Y esa soledad del pensionado, hay que tener por lo menos los recursos para ir al cine, para ir a la biblioteca, para ir a un buen restaurante, Y para es comprarse una muda de ropa y no estar pensando hoy no gasto. Si gastó durante tantos años que trabajó, de los 20 años hasta los 60 años, dice que dedique un tiempo para él. A la gente le dice, es que ese es un baúl viejo. Un baúl viejo, su padre, su madre. Mi madre hace 3 meses murió de 96 años, parió 15. Nosotros somos 15, joden todos. 8 de la mañana. Entonces, trabajamos indiscutiblemente en esa materia. Hay que decirle a la gente, Sí. ser pensionado a esa edad Es que la tranquilidad. una tranquilidad, la tranquilidad que se requiere la en todo el tran- país. Y se quita el lío, Jairo, de estarle diciendo a los hijos, tíreme una monedita. Ay, No hay cosa más horrible que uno tener que como padre ir a decir, ¿por qué no me mantiene? ¿Por qué no me da un regalo? Si uno tiene su pensioncita, uno con esa vive y no está molestando. La 8 de la tranquilidad mañana. pero Jota, es que la tranquilidad se construye desde que uno está trabajando. Sí, es verdad. Uno construye la tranquilidad para la vejez. ¿Qué es lo que uno necesita en la vejez? Tranquilidad. Ese es el mayor patrimonio que uno Va- puede tener en la vejez. Vamos con más oyentes a esta hora de la mañana. Buenos días. Buenos días para participar en el programa. Angulo, bienvenido. Bueno, doctor Dusan, Angulo es un vigilante que es muy intenso porque siempre le entra la llamada y tiene una pregunta para usted hasta ahora. Doctor Dusan, lo que pasa es que yo tengo una mocita que está para pensionarse. Ay. Cuando ella se muera, ¿la pensión me queda para mí? Si tiene convivencia de más de 2 años, Sí. puede hacer el trámite, pero de pronto ella también tiene otra persona, entonces tiene Tiene hijos. Me Tiene toca hijos. dividirlo con otro mozo. Sí. Ella tiene marido, señor. Y otra pregunta, ya esta sí es en serio, doctor Dusan. Por favor, porque vienen los oyentes Breve, de verdad. pero O sea, No, es que el doctor Dusan dijo ahorita que los ricos que están ganando mucho y eso, una persona que no quiso pensionarse desde muy joven, que no empezó a cotizar, yo como persona pudiente, porque tengo que estarlo manteniendo el doctor Dusan. Gracias. Pues yo creo que si estaba con usted encontró que todos los colombianos y colombianas pagamos impuestos y tenemos que tener un criterio que está en la Constitución Los Nacional, mismos derechos. que se llama la solidaridad con la gente. O el señor que va en el taxi y tú te montas en el taxi y le dices, escuche Tropicana, Claro. ese solo hecho le debiera cobrar, porque entonces usted hace publicidad por su emisora, o el señor que le baja el mercado, o la señora que le lava la ropa en la casa, que plancha, la señora que le sirve la comida, y además que se lo soporta. Y entonces, por supuesto, hay que ser solidarios con ellos. Totalmente de acuerdo. Pero hay un tema que a mí me parece importante. Pilas que y me es- quedan 2 preguntas de los oyentes de Tropicana. Jota, perdóname un segundo, porque es que este tema es importantísimo. Presidente Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, está hoy en Tropicana y está atendiendo todas las inquietudes ciudadanas sobre el tema de las pensiones. El tema de la esposa y del esposo que cotizan tienen derecho, porque por cualquier circunstancia no alcanzaron es decir, cada uno por su lado no alcanzó a las 1.300 semanas. ¿Pueden sumar sus semanas? Eso se llama pensión familiar. ¿Existe? Existe. ¿En Colpensiones? Colpensiones. ¿Cómo funciona? Pues sencillamente se suman las 2 semanas. Y si dan los 1.300 semanas y ella Ajá. tiene 57 años y él 62 años, se hace el proceso de la suma de las semanas y se pensionan. La ley va a ser mucho más precisa en ese campo para fortalecer en muchos casos las personas que no alcanzaron,
que no tuvieron empleo, porque muchas veces la gente dice, yo sí quería cotizar, pero es que la gente piensa en los 40.000 pesos, los 50.000, los 60.000. Como un y gasto. entonces, no, pero además piensa en que no tiene para comprar un pedazo de pan para la casa, los niños del colegio, los útiles. Por eso la educación tiene que ser gratuita y pedir, yo aprovecho para decirle a mis colegas, los educadores y educadoras, que no pidan tantos textos ni tantos libros. Hay que aprender a leer de lo viejo. Es que 20 rollos de papel higiénico Sí, piden. entonces eso es realmente ayudar al ahorro y para que los jóvenes vayan a la escuela. Entonces, esas familias que no cumplen las semanas, la ley les va a permitir tener la pensión familiar. Bueno, vamos a recibir notas de los oyentes que sean preguntas, porque no todos los días tenemos a el presidente de Colpensiones en cabina y empiezan con conceptos. Ya para qué ahora. No, pregunten, que las dudas las tiene uno muchas veces y deberían ser resueltas con el que sabe de pensiones, que es el doctor Jaime Duzán en Tropicana. A ver, 2 preguntitas, ¿listo? Hola, Tropicana. Tropicana, mi suegra se pensionó hace más o menos 10 años. Resulta que ya tenía más o menos 1.400 semanas. Ya solo la pensionaron por el salario mínimo. Pero pues las otras semanas nunca le respondieron, nunca le informaron esas semanas que ella presentó como un derecho de petición para que pues le informaran si le devolvían esas semanas, el dinero de esas semanas, o qué se hacía, y nunca le dieron respuesta de nada. Tropicana, gracias. Bueno, yo creo que sí hay derecho a una revisión pensional y a las semanas. Se Ajá. acerca un PAG en Bogotá, Ok. en Chapinero, en el sur, en todos los 4 puntos cardinales. Hay PAG, se ven los letreros grandes de Colpensiones, pide una ficha, dice para qué va, Ok. y se le hace la Comenta el revisión caso. prontamente. Eso no. Hemos hecho muchas revisiones porque los ciudadanos y ciudadanas tienen la razón. Ok. Colpensiones no quiere quitarle un día de ningún colombiano que ha cotizado menos una semana, y qué bueno que pidan la revisión pensional porque son mayores sus ingresos y pueden estar más tranquilos. Más oyentes a esta hora de Tropicana y estamos cerrando ya nuestra entrevista a esta hora con el presidente de Colpensiones. A ver. Tropicana, buenos días. Una pregunta. Mi abuelita hace poco murió y ella tenía la pensión de mi abuelito, pero ella tiene una hija discapacitada. ¿Ella le puede dejar su pensión a mi tía? A la hija. Sí, a la la hija tiene derecho. Indiscutiblemente se le hace la sustitución pensional en ese estado que está la niña. Listo. Ahí está. La ñapa. Preguntas Yo contundentes. sé que ya la van a obviamente. llevar para otra emisora y va de ronda de medios, pero la ñapita. La ñapita, oyentes en Tropicana 102.9. Yo escucho Tropicana, la más bacana, bacanísima. Atención, oyentes de Tropicana, porque estamos escuchando, obviamente, a los oyentes con este tema pensional con Tropicana, la más bacana, Está buena la bacanísima. conversa, está buena la conversa. Sí, está bueno, obviamente. 8 o los 6 oyentes pueden minutos. participar. ¿Ah, sí? Bueno, si quieren, entonces pueden marcar. Es que se bloqueó WhatsApp ahí de la cantidad de mensajes. Si quieren, pueden marcar 601-326-5572. 601-326-5572 a esta hora de la mañana. Angulo. Buenos días. Buenos días, Joto, ¿cómo estás? Ay, no, ¿Están presidente. guayabados, presidente, o qué? No, señor, estamos ¿No? acá al frente trabajando por un país mejor. ¿Me puedes permitir, por favor, que es que le estoy timbrando a Jaime y no me contesta? ¿Pero ustedes son amiguis? Sí, somos amiguis, pero no sé, debe ser que está ocupado y no me contesta, necesito hablar con él. Pero está al aire en Tropicana, presidente. Por eso lo saqué al aire de una. Jaime, ¿cómo estás? Presidente, ¿cómo le ha ido? Mejor que a ti sí me ha ido. No tenga la menor duda. Doctor Jaime, lo que pasa es que tengo aquí en el otro teléfono Amparo Grisales, que me dice que cómo hace para pensionarse. Tengo Amparo, miré las semanas cotizadas de Amparo y ella ya llegó a la pensión y volvió y empezó otra vez desde el principio. No, pero en serio. Doctor Jaime, en la población rural en Colombia, Cortico, presidente, por favor. una población golpeada por el hambre, esa población rural que ara la tierra, que con sus manos trabajadoras Ya, siembra las semillas del saber Ya, a lo presidente. largo de la vida y de la vida misma, que como el cóndor de los Andes vuela sobre las montañas increíbles del planeta Namekusei, donde creció y nació Picoro y Kaiosama. Ese planeta, el planeta mismo,
que se conecta entre sí a través del saber y la ciencia. Porque una cosa es el saber y otra cosa es, permíteme aquí, el lapicero. Una cosa, Jaime, mira, es el saber, ¿sí sabes? Y otra cosa es la ciencia. Okay. Cuando tú conectas el saber con la ciencia, queda una ciencia ver. Presidente, cortico porque me queda espacio para un último oyente que está llamando. Sí, si me invitas a tu programa, déjame hablar. Pero te Jota. invita, No, el sí. año pasado te invité 3 veces. Sí, pero la cuarta es la vencida. Entonces, Jaime, el problema de las pensiones en Colombia, primero, el sistema de pilar. ¿Qué es depilar? Es rasurarse uno con una presta barba. Pero Oh, el, gracias, presidente. los Gracias. pilares, primero, pilares son fundamentales. Pilar Smith y Pilar Castaño, que es una presentadora. Pero la pregunta es puntual por el doctor Jaime Duzán. Jaime Duzán, ¿hay acaso algún favoritismo para los estratos 1, 2 y 3 respecto a los estratos 4, 5 y 6? Porque es algo que me preguntan en Twitter. La gente asume que como que los estratos 1 y 2 y 3 durante este gobierno del cambio se pensionan más rápido que los del 4, 5 y 6. Esos blanquitos de camioneta blanca y iPhone a 79 cuotas. ¿Es verdad? ¿Sí o no? No, todos los colombianos y colombianas tienen que cotizar las 1.300 semanas y tienen los mismos requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Lo que es cierto, presidente, es que la gente de 4 salarios mínimos en adelante tiene que cotizar para pagar su pensión, y con esos recursos que cotiza y que guarda en un fondo privado del ahorro pensional, después se hace el procedimiento cuando lleguen a la edad y cumplan las semanas y se les liquida, pero no hay subsidio para las pensiones altas. Usted prohibió, presidente, Lo el prohibimos. subsidio a las pensiones altas para que podamos pensionar más gente, Más que la colombianos. mayoría de los colombianos están pensionados en 1 y 2 salarios mínimos, el 86%. ¿Y cómo hace usted para darse cuenta que está listo para pensionarse? Si usted conoció a Jorge Alfredo Vargas Flaco, ya está listo para pensionarse. Otro Si usted ítem. conoció a Carlos Calero presentando el primer programa que usted ni recuerda cuál es, usted está listo para pensionarse. Si usted ya no tiene pelo en la cabeza y al contrario se le hundió y le salió por las orejas y la nariz, ya está listo para pensionarse. Presidente, yo por ejemplo alcancé a ver un programa que llamaba Operación Jaja en televisión. Operación Jaja. No, usted ya le dicen el hombre semilla porque lo está reclamando la tierra. Venga, ahora sí, el oyente que habíamos prometido y con esto cerramos, que estaban llamando. Hola, buenos días, Tropicana. Hola Jota, ¿qué se dice, mano? Tropicana, la más bacana, bacanísima. Bienvenido a Tropicana. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones? Doctor Duzán, muy buenos días. La cuestión es esta. Yo quisiera saber por qué una persona cuando se pensiona pierde poder adquisitivo. A ver, le comento, mi esposa se pensionó a los 57 años con 1.700 semanas y en su momento laboral ganaba 2.200.000 y cuando se pensionó le quedó en 1.360.000 pesos. O sea, es casi 1.000.000 de pesos de hueco que le queda al mes. Y así es la mayoría de los pensionados de Colpensión. O sea, ¿por qué se supone que si se trabajó toda la vida, su vejez debería más o menos llevarla algo solvente, algo cómoda? Y resulta que se pensiona y la gran mayoría de los pensionados les toca buscar otro trabajo o seguir trabajando en la empresa por prestación de servicios. Entonces, la cuestión es, no hay manera de arreglar eso, que por lo menos se acerque al último sueldo que tenía. Muchas Las gracias, pensiones doctor. son el 75% máximo. Ajá. Y entonces, por supuesto que si una persona tiene un salario mínimo, 2 salarios mínimos, ninguna pensión es menor de un salario mínimo. Ok. Y ahí para adelante se promedia por el 75%. 75%. Y no importa que tenga, digamos, más semanas, una persona que tenga Sí, 1.500 semanas. Sí, el que tenga más de 1.400 semanas puede ir hasta el 80%. El máximo es el 80%. 80%. Ok, perfecto. Y tiene esa posibilidad. Ahora, yo digo una cosa. Cuando uno llega a los 57 años de edad, mujer, o 62 años, hombre, que ha trabajado durante 30, 35 años, ya no va a tener la necesidad de todos los recursos que la gente cree que tiene
porque definitivamente una persona ya tiene un lugar donde vivir, ha estudiado, ha trabajado y quiere ir a eso que decía Jairo, a la tranquilidad. Y yo creo Sí, que el claro. pensionado es mejor un buen consejero, repito, un gran historiador, una persona que se va a vivir de una manera más tranquila, que no tiene por qué estresarse. Yo creo que uno llega a un tiempo en la edad que debe estresarse menos por los hijos, menos por los nietos. No, ya los hijos están criados. Sí, y Claro. las amas de casa deben preocuparse menos que escuchar a Tropicana, leer, ir al Claro. cine, pasear, que es necesario hacerla. Yo creo que todos estos beneficios, en la medida en que avancemos en poner en práctica el Estado Social de Derecho, como ha dicho el señor presidente Petro, vamos a tener mejores condiciones, menos pobres, menos ricos, ¿no es cierto? Hay que buscar que haya igualdad, hay que crear sociedad de propietarios, de que la gente pueda tener vivienda, que la gente pueda ir a la universidad gratuita, obligatoria, con una educación de calidad, que la gente pueda definitivamente tener seguridad. Miren ustedes el programa de defensa del medio ambiente que ha planteado el señor presidente de la República, que tiene que ver con todos los ciudadanos y ciudadanas, y la paz total, que no solamente el pacto con los grupos al margen de la ley, sino el de la convivencia en general de los colombianos. Yo hay veces escucho que la gente dice, es que a Petro le va a ir mal. Él es el presidente de todas y todos los colombianos, y si le va mal al presidente, le va mal al país. No, hay que buscar y respetar al jefe del Estado, hay que tener la política de conciliación, de entendimiento. Cuando yo estaba en la escuela, tal vez a ti te tocó, Jairo, también nos enseñaban la urbanidad de Carreño, recuerden sí, usted, sí, claro. que era maravillosa. No podemos perder los Buenas valores. maneras, las buenas maneras. maneras, Es que eso es buenas bueno. maneras. Eso de estarse insultando a la gente, entre vecinos. Al contrario, mejor ir a la Navidad y encontrarse todos una buena noche buena, y en Sí. estos días Baile un estar pedacito de más, natilla. sí, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese es el llamamiento, y por eso Colpensiones le dice a todos sus pensionados, a todos sus afiliados, a todos los colombianos, que pasen una buena Navidad, que lo hagan en paz, igualmente reciban un año con grandes desafíos, Presidente. y sobre todo esta cosa más importante, Bueno. que digan, a partir de enero voy a cotizar. Presidente, escúcheme, me parece muy importante algo que es recurrente en las denuncias que llegan a Tropicana de la gente que se está pensionando, que está cotizando para pensiones. ¿Cómo detectar que un empleador no está cumpliendo con los aportes a pensiones? Porque eso es un tema delicado que hay que conocer muy bien. Nosotros tenemos una base de datos. En esta tecnología moderna que estamos haciendo en Colpensiones, le estamos dando informes permanentemente a nuestros afiliados, diciéndole, ojo que no ha pagado el mes, ojo que no ha pagado la semana. Y entonces, si él nos dice que nuestros empresarios no le han pagado, por ejemplo, en la época de la pandemia, se demoró mucha gente en cotizar. Entonces nosotros nos dirigimos a ese empresario, lo llamamos empresario, lo visitamos y le decimos, por favor, no se atrase, No se atrase. porque la ley lo sanciona, ¿no? Empresario que no trabaje, que no cumpla con la norma de pagar la cesantía, la pensión, la salud, puede ser sancionado, porque así lo dijo la Constitución y la ley. Usted lo dijo hace poco, tenemos 6.700.000 colombianos afiliados a Colpensiones. ¿Cuál es la meta de Jaime Duzán como presidente, digamos, de 4 años de gestión como presidente de Colpensiones? Si pasa la ley, todos los colombianos pasan a Colpensiones, 25 millones. Pero mientras pasa la ley, el próximo año tengo la seguridad que vamos a tener más de 100.000 afiliados y 100.000 personas que se pasan a Colpensiones. Ya. Y que podemos estar hablando de 200.000 personas, que llegaríamos a 7 millones y medio largos, pero además implicaría unos recursos superiores a los 12 billones, que esos ayudan a sostener el fondo pensional, que se guarda la plata ya para ir pagando las Le pensiones. dieron mucho palo cuando usted dijo, no sé, en otra emisora dijo, no, es que el Estado no se quiebra. ¿Por qué usted dijo que el Estado no se quiebra? Porque no se quiebra. Es que la gente dice, es que el gobierno no se quiebra, porque el gobierno pasan los 4 o 5 años y punto, se acabó el periodo. Algunos se reeligieron, pero ahora no hay reelección, por fortuna. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que hay que mantener la reserva del presupuesto nacional, la estabilidad económica en Colombia, la sostenibilidad económica del país. Mire que el presupuesto de la nación de este año ha sido el más alto, 550.000 millones. De billones, y eso es Sí, mucha 550 plata. billones. 550 billones, disculpe. Y además, 70 son para la educación, que es el rubro más alto en este momento, para la salud,
para la inversión social, para la reforma rural integral, para todo el trabajo que tiene que ver con las vías terciarias que la van a hacer las juntas comunales, porque la gente va a tener ese tipo de posibilidades. Entonces realmente nosotros queremos que la reforma pensional pase. Desde aquí hago una convocatoria a mis excolegas del Congreso de la República de Colombia. Yo tuve la oportunidad de estar en las comisiones económicas muchos años en el Congreso Nacional y decir: un político es responsable, y un político responsable sabe que sus programas que lanzan para ser candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, alcalde, gobernador, presidente de Colombia, tiene que ser realizable. Entonces tenemos que juntar todas las experiencias, buscar los mejores recursos, hacer que la gente pague los impuestos, que no haya evasión, acabar con la corrupción, y eso implicaría entre corrupción y evasión cerca de 100 billones. Y eso ayudaría notoriamente a acabar con progresivamente la pobreza en Colombia. Es el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Estuvo chévere la conversa, lo esperamos aquí cuando quiera. Por Tropicana, ya se dio cuenta, los oyentes participan activamente con sus preguntas, es la voz del pueblo, muchos éxitos y nos hablamos en el 2024. Claro que sí, mucha felicidad, tranquilidad. Vi esta mañana temprano varias noticias de que ha habido accidentes lamentables saliendo por las carreteras de Colombia. No hay que dañar la Navidad, prudencia y prudencia es lo necesario en los señores conductores. Ojo con el licor, por supuesto, para que no quedan dificultades, cumplan las medidas de tránsito, colaboremos con nuestra policía y nuestro ejército nacional, tengamos convivencia, prudencia es lo que requerimos, y convivencia para tener, por supuesto, un fin de año tranquilo y empezar con los grandes desafíos. Hay que volar como todas las aves, pero hay que aprender dónde ponen los huevos las águilas. Y la idea es que alcancen a llegar a pensionarse, ¿no? Pues eso es lo más importante. Yo lo veo a usted muy cerquita ya para... Presidente de Colpensiones en Tropicana. ¿Cómo amaneció Bogotá?